de datos con factor de impacto y autor y coautor de varios libros de esta serie de tipología orientada al ejercicio y a la fisiología del ejercicio. Además, es encargado del control médico deportivo de distintos clubes desde aproximadamente los años 80. Comentaros que vamos a seguir el formato de webinares que estábamos realizando, de forma que vamos a intentar aproximadamente que tenga esa duración de 1 hora, hora y media, ahí nos dirá más o menos el docente, y dejaremos los ruegos y preguntas para el final, ¿vale? Tenéis todos un panel donde podéis preguntar y escribir. Debéis indicar la opción de todos los panelistas, ¿vale? A la hora de escribir vuestras preguntas, y cuando termine la exposición del docente, pues daremos paso a esa parte de ruegos y preguntas. Así que, sin más divagar, agradecerte en primer lugar, José Luis, por ayudarnos y participar en esta serie de webinares. Y nada, te doy paso a ti, que es el más importante en este caso. Así que muchas gracias. Importantes somos todos. Gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia que me haya invitado, en la persona de Xoel, y que para mí es un placer estar siempre divulgando estos temas, ¿no? Yo he dado clase en fisioterapia, he estado encantado con el alumnado de allí, y la verdad que pues, son temas que yo creo que son interesantes y que continuamente van de alguna forma actualizándose, ¿no? Y ya sin más dilación, pues nada, empiezo, voy a poner la presentación principal. Si hubiera algún problema, pues me lo vais indicando, ¿vale? Entonces, ahí veis un poco la idea, ¿no? Llevo muchos años metidos en lo que es el mundo de la actividad física, el deporte, pruebas de esfuerzo y sobre todo lo que es el intentar de alguna forma organizar, estructurar los sistemas metabólicos dentro del trabajo de entrenamiento, ¿no? En el grupo de investigación que dirijo, ahí también nos planteamos muchas veces trabajos de este tipo y sobre todo con la base, ¿no? Sobre todo, qué es lo importante que no hay que hacer, porque lo que hay que hacer es el resto, ¿no? Y entonces a veces no solemos coincidir mucho lo que digo yo de la parte médica con lo que quieren los entrenadores. Entonces ahí tenemos pequeñas discrepancias, pero que forman parte, por supuesto, de lo que es un poco la organización de un club, ¿no? Y entonces, sin más, vamos a la siguiente. Nosotros nos movemos en dos ámbitos. Lo que hacemos en reposo y cuando hacemos un ejercicio que ya es explosivo desde el principio, ¿no? Cuando estamos en reposo, la mayor parte de la energía que utilizamos procede de los ácidos grasos. Entonces, esos ácidos grasos, pues lógicamente es lo que va a completar el metabolismo de esa actividad que tiene, digamos, un bajo impacto. A medida que la intensidad va aumentando, o que el ejercicio de repente se vuelve explosivo desde el inicio, entonces hay una situación de emergencia, hay un incendio y yo estoy en mi despacho sentado tranquilamente y entonces tengo que habilitar vías de escape, ¿no? Lo mismo que hace un deportista que va a hacer una carrera y empieza con la preparación previa al calentamiento para después hacer una carrera de 200, 400 metros y eso va a activar las vías de una forma explosiva, ¿no? Y este es un poco el juego con el que estamos, ¿no? Si yo empiezo con un sistema lento y después cambio a un sistema muy rápido, en el momento que vuelva a bajar la velocidad, volvemos al sistema de reposo o de recuperación de todos los metabolismos que hayamos utilizado. Y de este juego, precisamente, es de lo que el metabolismo, de alguna manera, nos está preparando en función de los entrenamientos que hayamos hecho, ¿no? Aquí veis un poco esto que os estoy diciendo, ¿no? Nosotros funcionamos de dos formas. O utilizamos el oxígeno o no lo utilizamos. De ahí los nombres. Aeróbico utiliza y anaeróbico no utiliza el oxígeno. Entonces, nosotros estamos diseñados fundamentalmente para funcionar aeróbicamente. Y entonces nosotros con este sistema utilizaremos el oxígeno y va a ser el que de alguna manera nos va a ir dando un poco las fuentes energéticas. ¿Qué ocurre? Que si el esfuerzo, como os decía antes, tuviera que volverse intensísimo, explosivo, desde el principio, ya hubiera que hacer algo, entonces el sistema aeróbico para funcionar a pleno rendimiento le lleva tiempo.
hacer que los pulmones se dilaten, entre más oxígeno, que el corazón bombea muchísimas más pulsaciones, que el diafragma, el hígado y todos los sistemas metabólicos de filtrado, de alguna manera les lleva un tiempo en ponerse a funcionar. Y esto aproximadamente pues suele ser entre 3, 4 o 5 minutos, depende de la edad y del deportista. Por tanto, si dependiéramos de la vía del oxígeno para esfuerzos explosivos, no podríamos realizarlo porque no nos daría el tiempo suficiente. Sin embargo, nuestro organismo ya viene dotado, digamos que de un sistema que le permite afrontar estas situaciones explosivas, ¿no? Y este sistema es el anaeróbico, que no utiliza oxígeno y que va activando distintas vías para poder mantener ese esfuerzo explosivo el mayor tiempo posible. Entonces, este sistema hace que primero utilicemos la propia reserva de nutrientes y de elementos que tenemos dentro de la célula muscular, en este caso el ATP, la fosfocreatina, el glucógeno, el lactato, y después ya si el sistema se ha activado, la vía aeróbica, ya han pasado 3-4 minutos, entonces es lo que nos va a permitir en ese sentido que la vía aeróbica ya tenga preponderancia. Pero esos primeros 3-4 minutos hay que hacerlos de forma anaeróbica. Y esto además con un coste, porque todo lo que gastemos por vía anaeróbica en esos 3 minutos, todos esos ATPs, toda esa energía utilizada en esos 3-4 minutos explosivos, hay que reponerlos después por la vía aeróbica. Y entonces es un poco un sistema que está continuamente reciclándose y está continuamente proveyendo energía a ambos lados de las vías, ¿no? Y entonces es un sistema que está perfectamente calibrado. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues lo bueno de esto es que a medida que el deportista va entrenando y sus sistemas metabólicos se van ajustando, cada vez es capaz de producir una utilización aeróbica, de utilizar el oxígeno a pleno rendimiento mucho antes. Imaginaos un corredor de medio fondo que en vez de esperar 4 minutos para utilizar las vías, los combustibles y de la vía, digamos, anaeróbica, ya a los 3 minutos ya está utilizando la vía aeróbica a pleno rendimiento, con lo cual está ahorrando energía anaeróbica que le va a permitir mantener cambios de ritmo, de intensidades a lo largo de esa carrera que por supuesto previamente ya la tienen estudiada. Saben quiénes son sus rivales directos, saben cuándo pueden hacer cambios de ritmo, saben cuándo pueden atacar, y en esto consiste este juego, ¿no? Que muchas veces los mismos deportistas se estudian en función de su metabolismo para saber en qué momento atacar. Yo tengo una muy buena llegada, entonces intento llegar junto con los deportistas que vayan primeros, porque yo sé que tengo un final en 400 últimos metros buenísimo, y entonces es mi estrategia, ¿no? Sin embargo, los rivales lo saben y no me van a dejar llegar con ellos a los 400 finales, sino que ya desde 1000 metros antes van haciendo cambios de ritmo, van intentando dejarme atrás para que no llegue junto con ellos. Y entonces son las estrategias que nos permiten ir evolucionando, ¿no? Y todo esto pues lo que hace es que estos sistemas tengan una gran preponderancia. Esto es lo que ocurre, ¿no? Aquí veis el sistema. Tenemos el ATP, que es la unidad de energía para la fibra muscular, ¿no? Esa unidad de energía, como comentábamos anteriormente, en primer lugar, veis aquí con el puntero, va a depender del ATP que tiene de reserva local. Este ATP normalmente está entre 3 y 5 milimoles, depende del deportista, y nos da energía para muy poquito tiempo, como os decía antes. Si es explosiva, nos va a dar energía hasta los 3, 4, 5, 6 primeros segundos de un esfuerzo que ya es máximo desde su inicio, ¿no? Al llegar a esos 6 segundos, aproximadamente 5, 8, son siempre cifras orientativas, se activaría el siguiente sistema, la fosfocreatina local. Y esta fosfocreatina liberaría este fósforo al residuo que se ha formado del ATP anterior y seguiría formando ATP. Y así hasta unos 25, 20, 30 segundos, depende de la deportista o el deportista, en función de un poco su metabolismo y de cómo lo haya de alguna forma estructurado a esa edad. Entonces, al llegar a esos 30 segundos, ya la siguiente vía anaeróbica láctica es la que estaría proveyendo de energía el ATP. Estaría todos los residuos que se formaron en esta vía los estaría reciclando y seguiría formando ATP.
Y como os decía antes, cuando han pasado esos 3-4 minutos, lo que nosotros vamos a hacer es que la vía aeróbica ya está a pleno rendimiento y va a formar todo el ATP a partir de ese momento, utilizando ya combustibles mucho más fáciles de consumir, que es la glucosa, el glucógeno, el pirúvico formado en la vía anaeróbica láctica, y si la prueba dura mucho tiempo, pues ya grasas, y ya en extremos, que no debería ocurrir, utilizaría incluso aminoácidos, ¿no? Entonces este es un poco el circuito, y esto está permanentemente reciclándose. Todo lo que se gaste por aquí, después la vía aeróbica, veis estas flechas, lo resintetiza y a la vez está formando ATP. La ventaja de cuando funciona la vía aeróbica es que es un metabolismo que no intoxica al organismo, porque los productos residuales son anhídrido carbónico y agua. Mientras que la vía anaeróbica, si la vía anaeróbica va a generar ácido pirúvico, y si ese pirúvico no recibe pronto el oxígeno para transformarse y entrar en la vía aeróbica, entonces va a seguir su progresión y se va a transformar en lactato. Y ese lactato realmente es el que va a bloquear a la fibra muscular y hace que ese deportista no le quede más remedio que bajar mucho la intensidad del esfuerzo, porque no es capaz de mantener esa velocidad explosiva. Y entonces, del juego de todos estos sistemas, de este metabolismo, es lo que nosotros vamos planificando el entrenamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, yo es una de las preocupaciones que siempre tuve en los distintos clubes y con los que he trabajado, el participar, el trabajar muy desde la base. Yo prefiero que los mejores especialistas de todos los tipos estén en la base, porque ahí es donde se pueden hacer las barbaridades, ¿no? Trabajar una vía anaeróbica láctica antes de que el hígado madure y puedan de alguna forma sintetizar y metabolizar el lactato, hace que se consiga una maduración anticipada que no es muy buena en muchos casos, ¿no? Hace que se produzca, digamos, que una maduración de los sistemas metabólicos y su rendimiento no va a ser bueno. Y entonces hay que tener esa paciencia, hay que sabérselo explicar a los entrenadores, a los deportistas, para que de alguna manera lo contemplen y sepan también esperar, ¿no? Esto es lo que os explicaba. Fijaos, aquí donde está el puntero, aquí imaginaos que son 2 minutos, más o menos. Entonces vemos que los primeros 30 segundos, esta vía, que es la vía de los fosfágenos, como comentábamos, ATP y fosfocreatina, va decreciendo. Cuando hemos llegado a los 30 segundos, ya hay otra vía, en este caso, que es la del sistema anaeróbico láctico, que está aumentando y está al máximo cuando la primera vía ya se va agotando. Entonces, esto que hace que cuando una vía se agota, otra ya lo sustituya para mantener ese esfuerzo explosivo a máxima intensidad, ¿no? Y por último, la vía aeróbica, como os explicaba, va tardando en conseguir mantener, digamos, su funcionalidad hasta que han pasado 3-4 minutos, y a los 3-4 minutos ya está a pleno rendimiento y ya forma toda la energía a partir de este momento, el ATP. Y además, no solo va a producir la energía, sino que va a regenerar todo lo que se haya gastado por aquí. Y eso nos permite, como bien habéis visto, mantener un esfuerzo en pruebas muy largas, en pruebas en las que se hacen muchos cambios de ritmo o se cambia de deporte, ¿no? Por ejemplo, el triatlón, que también tenemos aquí una amplia experiencia con nuestros alumnos y nuestros deportistas de aquí de Pontevedra, y esto hace que, de alguna manera, pues estemos todos continuamente aprendiendo, ¿no? Porque cada vez son pruebas más largas, los trail, los ultra trail, pruebas en las que a lo mejor hay 15 horas de ir compitiendo, y aquí tenemos que ayudarles con la planificación de la alimentación y de la hidratación, ¿no? Y entonces son, digamos, que novedades que a todos nos supone un nuevo reto, pero que para eso estamos, ¿no? Afrontar este tipo de retos, ¿no? Si lo vemos en el esquema de abajo, aquí lo veis, hasta los 30 segundos, ATP y fosfocreatina, glucólisis anaeróbica. Aquí solamente por la vía de las pentosas vamos a utilizar lo que es primero la glucosa y después el glucógeno. Y por último, el sistema oxidativo es el que de alguna manera ya va a mantener toda esta progresión de esfuerzo a lo largo de los siguientes segundos, minutos que sigamos en competición, ¿no? Entonces, entonces, como veis aquí, y un poco en la misma secuencia, ATP y fosfocreatina, explosivo, sigue la intensidad, no utiliza oxígeno, ni produce lactato, y el ejercicio es máximo desde el principio, ¿no? Entonces, esto es lo que veis aquí. Usain Bolt. A mí me hace gracia porque al principio de este hombre decían que sale muy mal.
Y le digo yo, pues ya me gustaría a mí salir así de mal, ¿no? Lo recupera a lo largo de la carrera. Y si veis la explosión que tiene entre los 40, 60 metros y al final, pues ahí están sus marcas que va a costar batirlas durante bastante tiempo. Hay que tener siempre un poco la previsión de que hay algún talento que se anticipa a su época y que hace que las marcas, pues de alguna manera, estén demasiado altas para un momento determinado de la vida del deporte, ¿no? Esta es la reacción que os comentaba, ¿no? Fijaos, aquí es el ATP, entre 1, 8, 10 segundos, es la reserva que tiene el músculo. Normalmente tenemos de 3 a 5 milimoles y la fosfocreatina tenemos entre aproximadamente 15, 20 milimoles de reserva. Ya digo, son cifras orientativas según la deportista o el jugador. Cada uno va a tener pues, su propia composición. Entonces, cuando el ATP se descompone por esta vía, en la vía de la anaeróbica a láctica, libera energía, 7,3 kilocalorías, y se transforma en adenosin difosfato, fósforo y la energía, ¿no? Si esto se ha gastado por esta vía, suelta 7,3 kilocalorías. Mientras que cuando ya pasaron 9, 10 segundos, aquí os lo pongo de manera orientativa, la fosfocreatina es la que vuelve a ceder su fósforo para formar ADP y a su vez regenerar el ATP. Y cuando viene de la fosfocreatina, se liberan 10,3 kilocalorías aproximadamente de energía. Entonces este sistema, como veis, está proveyendo de energía con estos valores entre 7,3 y 10,3 en esos primeros 20, 30 segundos, y esto es importante para que nosotros podamos desarrollar todas esas series y todas esas estrategias. El sistema anaeróbico láctico, que sería el siguiente, va a depender un poco de dónde iniciemos la vía, ¿no? Entonces, nosotros cuando lo que hacemos, en este caso, es utilizar la glucosa de la sangre directamente, como veis aquí, se transforma en triosa, glucosa 6-fosfato, nos va a dar 2 ATPs. Sin embargo, cuando utilizamos el glucógeno dentro de la célula muscular, que sería de este lado, este glucógeno, cuando pasa a glucosa 6-fosfato, nos va a dar un ATP más. Es decir, si utilizo el glucógeno desde la vía láctica, me va a dar 3 ATPs, que es lo que veis aquí abajo, puede venir de los músculos o del hígado, y esos 3 ATP son los que van a permitir proveer de energía entre esos 30 segundos, 20 segundos que os pongo aquí, hasta los 4 minutos, 240 segundos. El problema es que el lactato es una sustancia que intoxica, ¿no? Y hace que si no se elimina, no se aclara, entonces lo que va a hacer es bloquear el mecanismo siguiente y hace que la célula muscular quede bloqueada y por tanto la contracción se queda paralizada. No del todo, por supuesto, pero hace que se retarde. Entonces no le queda más remedio, como hablábamos antes, al deportista a disminuir su intensidad. Y entonces el aclaramiento que tenemos de las células dentro de la célula para eliminar ese lactato se consigue a través de los transportadores monocarboxilados, el MCT1 y el MCT4, que son los encargados de captar y eliminar ese lactato. De tal forma que si esto se activa, como os decía, a los 3 minutos, ya utilizo ese lactato, ese piruvato, ya lo meto en la vía aeróbica y ya no intoxico y puedo seguir a altas velocidades. Aquí tenemos ejemplos increíbles, ¿no? Os suena Kilian Jornet, que es un corredor catalán que tiene unas marcas impresionantes y según los estudios que se han hecho con él, este hombre ya es capaz de utilizar el piruvato antes que el resto, a los 2 minutos, 2 minutos y medio, es decir, ya está ahorrando en la vía anaeróbica anterior, ya está ahorrándola desde los 2 minutos. Por eso puede hacer esas increíbles marcas que se hace corriendo, pues montes, ha hecho el Everest, ha hecho distintas montañas en Europa con unos tiempos impresionantes. Entonces son excepciones, ¿no? Lo que él ocurre pues que su metabolismo es diferente, afortunadamente para él, y es muy difícil competir con él, por eso hace unas marcas tan increíbles, ¿no? Si aquí lo vemos de esta mitad donde pongo la flecha hacia este lado, vemos la vía anaeróbica láctica, todo lo que os explicaba, el glucógeno cede un ATP, pasa a glucosa y a partir de aquí cede 2 ATPs y pirúvico. Entonces, si el pirúvico en la vía aeróbica ya funciona a pleno rendimiento, el oxígeno es el que va a fosforilarlo y entonces a partir de aquí en la mitocondria vamos a conseguir el resto de los ATPs, 36 ATPs. Y esto es la vía aeróbica. Por eso es que a veces cuando se coge un libro
vemos que, ¿y cómo es que tenemos 36 ATPs? ¿Tenemos 38 ATPs o tenemos 39 ATPs? Es que todo depende de dónde haya empezado ese glucógeno. Por ejemplo, si empezó de la vía anaeróbica láctica, cedió 1, más 2 para transformarse a glucosa, y el pirúvico entró aquí 36 más 2, 38, 39. Si entró de la glucosa, solo son 36 más 2. Y si es el oxígeno que entra ya directamente por la vía aeróbica, perdón, el oxígeno, la glucosa que entra directamente por la vía aeróbica, me va a dar 36. Entonces, por eso es que a veces podéis leer que da 36, da 38 o da 39. Todo depende cuál sea el origen o la procedencia de esa sustancia, ¿no? En este caso, el glucógeno. Aquí veis un esquema ya propio del sistema aeróbico. Entonces, este sistema aeróbico va a tener precisamente una variación, como os decía, se puede activar desde los 180 milisegundos aproximadamente, desde 3 minutos, y ya puede durar varias horas. Para mí el principal reto está siendo ahora estos que hacen las pruebas, las Ironman, los que están haciendo pruebas de trail, ultra trail, 150 kilómetros. A ver, aquí entre nosotros, el deporte de muy alto rendimiento, de sano nada. Todo lo contrario. Al final son cargas tan altas que a vosotros como fisioterapeutas y a mí como médico son clientes, pero tarde o temprano todos tienen su problema, pero no es el caso. Aquí lo que tenemos es que protegerlos. Y entonces, claro, para cargas tan altas hay que hacer, como veréis más adelante a la hora del título de la conferencia, de cómo se progresa con el ejercicio, hay que hacer muchos controles. Entonces, hay que tener primero talento. Todos ahora tenemos amigos, amigas que quieren convertirse en runners, cuando no corrieron en su vida. Entonces ahora todos, de repente, les entró la fiebre de correr cuando no están preparados ni tienen el talento necesario para correr a una velocidad. Y a veces les gusta subirse mucho y dicen, pues yo voy a correr y voy a hacerlo a 3,50 el kilómetro. Le digo, pero si tú no corriste nunca y llevas 30 años sentado en tu despacho de oficina y no has entrenado mucho, entonces al final tú eres una persona de riesgo. Hay gente que muere haciendo pruebas de larga duración, como está descrito, y gente que se va a lesionar muchísimo porque tiene que pasar por un proceso importante de adaptación. Para mí esta es la gente peligrosa y es donde tiene sentido que todo esto que os estoy contando se lo transmitáis y que nosotros vemos demasiado riesgo en eso, ¿no? Entonces ya veréis, os voy a indicar algunas de las pruebas que nosotros hacemos precisamente para evitar que haya muertes corriendo o muertes haciendo ejercicio, que es un contrasentido en sí mismo, ¿no? Entonces, este sistema aeróbico utiliza, como veis ahí, el pirúvico de la vía anterior, los azúcares y las grasas, y muy rara vez proteínas. Si estamos usando proteínas, algo estamos haciendo mal en la planificación. Es decir, no estamos consumiendo a lo largo de la prueba pues, elementos, pues, hidratos de carbono complejos, bebidas isotónicas, etcétera, que hacen que todo esto se mantenga funcionando adecuadamente. Si tengo que consumir proteínas es que estoy autodestruyéndome para producir energía, algo hago mal. Entonces, lo normal es consumir azúcares y grasas. Entonces, la ventaja de esta vía es que cuando funciona en su máximo rendimiento, produce mucho ATP, como ya vimos antes, y los productos residuales son muy fáciles de eliminar, el CO2 por la vía respiratoria y el agua que se sigue reutilizando para mantener el metabolismo, ¿no? El problema de este sistema es que tarda tiempo en activarse, entre 3, 4, 5 minutos, como os decía, pero después ya produce mucha energía. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando dejamos tiempo sin entrenar y corríamos un poquito y volvemos a retomarlo, empezamos despacio y parece que esos primeros 5 minutos no nos movemos. Ahí dentro, a nivel aeróbico, falla algo, hasta que de repente seguimos corriendo y en el minuto 6 o 7 parece como si se abriera todo por dentro y ya respiramos mejor, ya funcionamos mejor, y eso es lo que tenemos que aprender a adaptar, ¿no? Que progresivamente hay que ir adaptando ese tiempo de reintegración y el tiempo de volver a coger ritmo. Y eso paulatinamente. El problema es esta gente que por lo que sea pues se jubila o tiene tiempo para entrenar y no tiene alguien que le prepare adecuadamente, sobre todo en la iniciación, otra vez a estos sistemas, digamos, de trabajo, de ejercicio, ¿no? Y ahí es donde vienen esos riesgos que os comentaba.
Aquí veis un poco la oxidación aeróbica, ahí abajo vemos cómo empieza por la oxidación de los ácidos grasos en reposo, los hidratos de carbono y las grasas, ya cuando el metabolismo ya es intenso, ya han pasado de esos 3-4 minutos y es de alta intensidad, vamos a velocidades de competición o estamos haciendo circuitos a una intensidad alta y entonces estos productos van a oxidarse, van a transformarse en acetilcoenzima A y esta oxidación va a tener lugar utilizando coenzimas reducidos y oxidados y esto va a su vez producir energía que es lo que va a seguir formando en este caso el ATP. En este proceso de oxidación nosotros lo que nos vamos a encontrar es que va a haber una formación de hidrogeniones, de electrones, y estos electrones es lo que la cadena transportadora de electrones va a ir recogiendo y con ello va a formar el ATP. Y este proceso todo es lo que denominamos oxidación aeróbica, ¿no? Y es un proceso que lleva un tiempo, pero como veis, al final produce un rendimiento pues muy grande, ¿no? Esto es lo que vemos, el ciclo de Krebs. No penséis que os voy a explicar todo esto ahora porque esto me llevaría 2-3 sesiones, ¿no? Es apasionante, pero precisamente es un sistema, en resumen, de lo que estaba diciendo, ¿no? Si lo vemos en el sentido de las agujas del reloj, la glucosa y los ácidos grasos entran como acetilcoenzima y aquí ya entra en el ciclo de Krebs y este ciclo de Krebs va a ir pasando por las distintas vías y para nosotros lo que nos interesa es que los hidrogeniones que se vayan formando por todas las estructuras del ciclo, pues al final se recogen y aquí es lo que veis y van a producir esa energía en la fosforilación oxidativa dando lugar a la cadena transportadora de electrones a una energía que es la que vamos a utilizar para producir ese rendimiento. Entonces, de alguna manera, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si yo mantengo una intensidad importante y imaginaos, estamos compitiendo pues, en una maratón. A partir de los 40-45 minutos en maratonianos de calidad, a los 40 minutos el metabolismo aeróbico ya va a consumir fundamentalmente un poco más grasas que azúcares y entonces ya va ahorrando azúcares. El hecho de ahorrar azúcares, como comentábamos antes, hace que reponga las vías anteriores, la vía de la glucólisis anaeróbica a láctica y al reponerlas hace que nuestras reservas vuelvan a llenarse, ¿no? Y esto es lo que me va a permitir hacer muchos cambios de ritmo a lo largo de una maratón, que es lo que veis. A veces hay corredores muy buenos que saben en qué kilómetro van a atacar precisamente porque tienen muy bien controladas sus vías, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento en el que las grasas ya empiezan a relevar a los azúcares, esto hace que en ese momento empecemos a ahorrar hidratos de carbono y pueda mantener una velocidad de crucero relativamente alta y pudiendo hacer cambios de ritmo a lo largo de esas 2 horas y pico, que va a 3 horas, que pueda durar esa prueba, ¿no? Nosotros la sorpresa es eso, aquí los que sois de nuestra zona, sabéis que ahora hay mucha gente que le gusta hacer la Big Bike o la media maratón de Santiago, pruebas. Y entonces es gente que a lo mejor no ha entrenado lo suficiente y después es cuando aparecen las sorpresas, ¿no? Que a alguno pues le falta oxigenación, otro no ha calculado bien todo lo que os estoy contando y al final pues llegan a una situación bastante penosa a la meta y a veces comprometen en muchos casos su salud, ¿no? Y esto es lo que no puede ocurrir. Nosotros tenemos que garantizar siempre esa salud en nuestros corredores. Y esto hace que nosotros tengamos pues una cierta previsión de lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos y vamos a esa media maratón a una intensidad suave, simplemente queremos llegar al final y trabajamos en cargas entre un 30 y un 40%, pues preponderantemente la mayor parte del esfuerzo que vamos a hacer en esa prueba va a depender del consumo de los lípidos. Si la intensidad la vamos subiendo, nosotros a un 60, a un 70%, entonces ya no. A partir de los 20-30 minutos ya hemos alcanzado la utilización máxima del glucógeno y a esa intensidad de 60-70% pues ya tenemos un rendimiento del glucógeno muy alto. Y entonces, esto es lo que tenemos que controlar, hasta dónde podemos ir, ¿no? Hasta cuál va a ser nuestro umbral, nuestro límite, nuestra velocidad punta. Y esto también nuestros rivales lo saben, sobre todo los que son muy buenos, claro, se controlan entre sí, ¿no? Saben cuándo pueden atacar, dónde pueden hacer cambios de ritmo, qué velocidad de crucero me interesa llevar. Si os fijáis, en la mayoría de las carreras de larga duración, el que va primero no suele ser el que gana, suelen llevar, pues muchas veces, controlados a aquellos que realmente
normalmente saben que van a dar un sprint final muy interesante, ¿no? Y entonces, eso es un juego de estrategias de carrera y que tiene que ver con estos metabolismos, ¿no? Y otra de las opciones es que si ya vamos al 90% de nuestra velocidad, nuestro consumo máximo, pues esto solo lo podemos mantener un pequeño tiempo, ¿no? Y entonces esto es con lo que jugamos, pues lo vamos a dejar en el kilómetro 18, que voy a hacer un cambio de ritmo, a ver si me descuelgo a unos cuantos deportistas, después vuelvo a bajar el ritmo, después 10 kilómetros después vuelvo a hacer otro cambio de ritmo, más del 90% de velocidad, a ver si los descuelgo, y así sucesivamente, ¿no? Y después nos encontramos con talentos naturales increíbles, ¿no? Por ejemplo, Bekele y muchos corredores etíopes, que resulta que al final pues son capaces de bajar del minuto en los últimos 400 metros cuando llegan a un estadio, después de haberse corrido 2 horas y 2 minutos y pico. Entonces, son talentos naturales. Entonces ya sabes que con este hombre no puedes llegar, no vas a llegar de ninguna manera, está claro. Estas marcas son excepcionales y son increíbles, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Que hay que saber jugar con estas estrategias, controlar los metabolismos, y esto también tiene otra aplicación práctica. Si yo, por ejemplo, hago ejercicio solo hasta 40 minutos, pues la mayor parte de mi consumo han sido hidratos de carbono y unas pocas grasas. Si yo trabajo más de 45 minutos y lo mantengo hasta 1 hora y 15, y camino a esa intensidad que sigue siendo alta, entonces ya empiezo a quemar grasas, que es uno de los objetivos cuando voy a hacer dieta. Si yo quiero hacer dieta y quiero bajar peso y quiero ayudarle con el ejercicio, tengo que mantenerme más de 45, 50 minutos a un ritmo alto para quemar esas grasas. Y entonces, pues hasta 1 hora y cuarto, más o menos, pues estaría interesante porque ya quemaríamos más grasas proporcionalmente que hidratos, porque los hidratos normalmente se reponen enseguida y las grasas, si llevamos estas intensidades, pues las podemos gastar y es difícil a veces quemar grasas porque no llegamos nunca ni al volumen ni a la intensidad adecuados, ¿no? Aquí veis otro problema que nos encontramos, que los sistemas entre sí están totalmente interrelacionados. Hay una interconversión por la vía aeróbica de glucógeno, grasa y proteína. Aquí veis la proteína, entra como acetilcoenzima A, pero también puede entrar como ácido pirúvico y puede dar lactato. Pero puede volver hacia atrás y con el glicerol puede dar triglicéridos. Anda, yo como muchas proteínas y casi no como grasas y resulta que tengo los ácidos grasos en un análisis alto. Pues es por esta vía, estás tomando demasiada proteína. Esta proteína, el exceso se va a eliminar por orina también y se va a acompañar de agua, y además de perder proteína por orina te vas a deshidratar, con lo cual el exceso de proteína no es nada beneficioso. Pero no solo eso, sino que por esta vía veis que va a poder formar ácidos grasos, con lo cual tienes grasa consumiendo proteínas. Con la glucosa lo mismo, el glucógeno entra por esta vía y si va limpia hasta el final, pues se va a transformar perfectamente y vamos a mantener nuestro equilibrio corporal. Sin embargo, si es demasiada la glucosa que metemos, sobre todo glucosas simples, esto va a venir por esta vía y va a formar glicerolina, se va a almacenar como triglicéridos, y entonces estamos con un problema de por qué nosotros tenemos que mantener unas proporciones en la alimentación y no se puede consumir lo que nosotros queramos y como queramos, sino que hay unas proporciones. Y esto hace que nosotros podamos mantener lo que nosotros llamamos en competición el peso ideal. Y este peso ideal es lo que de alguna manera se les pide a nuestros deportistas para que puedan mantener esa intensidad alta de esfuerzo, ¿no? Aquí veis un poco este sistema. Lo que os decía, en una fase 1 depende cómo entre digamos, el nutriente, glucosa, ácidos grasos o aminoácidos. En la fase 2 todos pasan a acetilcoenzima A, y a partir de aquí la cadena transportadora de electrones pues nos va a ir dando un poco el número de ATPs que nosotros comentábamos anteriormente, esos 36 ATPs, ¿no? En resumen, un poco lo que os he comentado, los hidratos de carbono se van a almacenar, van a proceder de la dieta y los vamos a tener una muy pequeña cantidad libre en sangre y como glucógeno almacenado en el músculo y en el hígado. Va a depender del tipo de fibra muscular y de la intensidad del esfuerzo su utilización, como comentábamos, pero la ventaja es que si se utilizan por la vía aeróbica, sus productos de desecho son muy limpios, agua e hidratos de agua y CO2, ¿no? Aquí esto está mal, sería CO2. Y un producto de residual, si no pasa a pirúvico, pues sí que podría dar como residuo el lactato, ¿no? Y las grasas, cuando la intensidad del esfuerzo es baja,
y estamos en situaciones de reposo, pues constituye un poco la energía básica cuando la actividad es muy baja. En los ejercicios de larga duración, cuando conseguimos superar el 65% del consumo máximo de oxígeno, ahí sí, ya como os comentaba antes, las grasas pasan a ser preponderantes y nos mantienen esta intensidad de carrera entre un 65 y un 75% aproximadamente a lo largo de la prueba. Esta sería un poco nuestra velocidad de crucero, ¿no? Y cuando esta vía ya ha pasado esos 50 minutos, intentan inhibir la captación de glucosa para favorecer un poco que se almacenen las vías anteriores y, como os decía, poder hacer cambios de ritmo suficientes, ¿no? Las proteínas no se almacenan, las proteínas, las que consumen, son las que tienes que de alguna manera, las que se consumen son las que de alguna manera tienes que reponer de lo que es el balance nitrogénico del organismo. Entonces, el exceso de proteínas, como os comentaba, tiene problemas porque puede hacer que se active y pase por la interconversión a otras vías, ¿no? Y que se transforme a lo mejor en grasas o en azúcares, ¿no? Entonces, las proteínas hay que darlas en una cantidad pequeña, no son necesarias en grandes cantidades, y el exceso, como veis ahí, se transforma en lipogénesis y neoglucogénesis. Y normalmente, según el deporte, serían entre el 1 y el 6% del aporte energético en una prueba de larguísima duración. O sea, es que su aporte y su influencia es muy, muy pequeñita. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y según qué deporte, con el ajuste dietético de las proteínas, ¿no? Y después ya vemos que, como os comentaba antes, las interconexiones y las interconversiones de estas vías pues hace que los excesos se transformen en grasa y en hidratos de carbono, ¿no? Bien. Y ya entrando en lo que son la progresión de las cargas para el ejercicio, pues aquí tenéis un esquemita que a mí me ha funcionado muchos años y entonces vemos dónde estamos y dónde queremos llegar. Yo la pregunta que les hacía en muchos de los clubes con los que trabajé es, ¿qué queremos, cantidad o calidad? Porque de la cantidad de deportistas, hombres y mujeres que tengas en el club, te va a venir calidad en el futuro. Ahora no pidas desde el principio ya tener grandes resultados, sino que esto es ir poquito a poco plantando semillitas para que vayan creciendo sus frutos y que en el futuro podamos tener pues un equipo en el que van a surgir talentos porque siempre surgen si nosotros hacemos las cosas de una manera adecuada. Entonces, ¿dónde estamos y a dónde queremos llegar? Y en esa planificación, los clubes que tienen un cierto presupuesto cuentan con un equipo técnico donde vamos a programar el entrenamiento y la competición. La figura central siempre es la entrenadora o el entrenador. Tanto los preparadores físicos, como el personal médico, como los fisioterapeutas, como el psicólogo, cuando hay una planificación importante y una estructura de club, todos vamos a aportar. Y gracias a eso es cuando se pueden resolver problemas, ¿no? Y entonces esa es la voluntad y es lo que queremos. Trabajar en equipo para mí ha sido de las experiencias más increíbles de mi vida y las seguimos haciendo después de tantos años, ¿no? Y esto yo creo que es el futuro también. Tenemos que adaptar a nuestros deportistas a lo que es adaptarse a los niveles de estrés. No voy a entrar, pero es el mecanismo, el síndrome general de activación, en el que vamos a tener una activación aguda y una adaptación a largo plazo para movilizar reservas energéticas, proteicas, sistemas inmunológicos. Estamos en una situación de alarma sanitaria que ya veis cómo nos está tocando. Aquí en Galicia lo estamos llevando de momento bien, pero no quiere decir que a ver qué pasa ahora en verano, ¿no? Y todo esto hace que nuestro sistema inmunológico esté continuamente, de alguna forma, reaccionando, ¿no? Y todo esto hay que planificarlo a bastantes años, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Hay que analizar el deporte. ¿Qué es lo importante en ese deporte? ¿Dónde está la carga? ¿Dónde es? ¿Qué es importante? Importante es todo, por supuesto. Hay que tener un core potente, un tren superior importante, un tren inferior fuerte. Y además, esto se hace con implementos, se hace de forma cíclica, acíclica, y después que nos vamos a parar en cuáles son los factores del entrenamiento que son los que dan el rendimiento, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo este esquema, el diagnóstico del nivel actual de rendimiento, cuál es la preparación física, qué
métodos y estrategias podemos contemplar con el club, qué tipo de realizaciones vamos a ser capaces de mantener a largo plazo, cuáles son los principios, las leyes, en qué edad madurativa están esas niñas, esos niños dentro del club y a dónde queremos llegar, cuáles programas, qué programas podemos modificar, es decir, que haya una planificación y que en todo momento se sepa en qué situación está cada una de esas deportistas y de los que van a participar en las competiciones a lo largo del tiempo. Todos sabemos que en la pubertad va a haber un problema y ese problema es que va a crecer el hueso en longitud, pero van a tardar 1 año y medio, 2 años más o menos en acompañarse de un adecuado crecimiento muscular de partes blandas. Entonces hay palanca, pero no hay fuerza para mover la palanca y eso hay que contemplarlo y hay que hacérselo ver a los entrenadores que esa chica, esos chicos van a disminuir su rendimiento durante una temporada hasta que las palancas vuelvan otra vez a correlacionarse la fuerza con el impulso y con la nueva palanca que tienen en ese momento, ¿no? Y esto es lo que vemos. Base, cargas, al principio que importa un entrenamiento regular, multisegmentario, que no quede una zona retrasada. A mí lo que me gustaba eran 2 frases de multilateralidad y simetría. Les hacíamos test, le medíamos antropométricamente brazos, piernas, core, para que llevara un balance corporal importante, porque a lo mejor empiezan en un deporte, pero al cabo de un tiempo se aburren y les gustaría hacer otro. Entonces la obligación de todos los deportes y de todas las entrenadoras y entrenadores es en este momento trabajarlos multilateralmente para que llegado a los 13, 14 años pues puedan valer para cualquier otro deporte. Y ahí llevan una amplia base. Yo creo que esto es lo ético, trabajarlos aquí para el rendimiento de mi deporte, pero sin olvidarme de la multilateralidad y de la simetría que le permitirían a partir de esa edad llegar a la élite de otros deportes incluso. Entonces, esto es importante y esto se debe conocer para que no tengamos retrasos en alguna de las zonas corporales que pues nos llevaría mucho tiempo compensar, las famosas descompensaciones, ¿no? Aquí vemos un poco el entrenamiento de calidad y el retardo de la fatiga. Entonces, todo esto lleva un proceso de entrenamiento combinado, motriz, condicional, específico, tratamiento de las variables de las cargas, el control por parte del personal médico, sanitario, de los fisioterapeutas, de los médicos, personal con el que se pueda tener, ir viendo realmente esas pequeñas lesiones que empiezan a aparecer, ¿a qué pueden ser debidas? Si es sobrecarga, si es que el entrenamiento está siendo demasiado alto, si es que metabólicamente aún no tienen, como veíamos antes, la calidad suficiente para hacerlo a esa intensidad. Y entonces todo esto es lo que nosotros vamos transmitiendo a los entrenadores, ¿no? Modelos de planificación, aquí os recojo algunos, hay muchísimos más, pero vamos, yo un poco los que he trabajado y los que veo que con mis compañeros pues que funciona. Tenéis el clásico de Mateller, los de Patonov, Bompa, Verhochansky, Boroviev, Chieske, Aroshev, y este es uno de los últimos de ATR, acumulación, transformación y realización, y campanas estructurales o entrenamientos clúster en los que se concentran las cargas, como ya iremos comentando, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no? Un modelo tradicional con sus macrociclos, pensar esto 1 año, 2 años, periodos que los vamos dividiendo en distintos mesociclos de carga, de impacto, de intensidad, de competición, y este es un poco el modelo contemporáneo, igual los macrociclos, pero tenemos de 3 fases, adaptación, transformación y realización, ¿no? Y entonces estos mesociclos pues son más cortos. Yo desde mi experiencia los 2 funcionan. Depende un poco del tipo de deportista que tengas, el tipo de trabajo que haya hecho esos años. Y entonces los 2 sistemas podrían adaptarse y los 2 van a tener sus ventajas y sus inconvenientes como todos los sistemas, ¿no? Es un poco la realidad con la que nos movemos, ¿no? En este trabajo que veis en el año 2010 es un estudio, una revisión sistemática para ver qué tipo de modelos de entrenamiento y de cargas funcionaba. Y ya veis que el entrenamiento por bloques funcionaba, pero es que el entrenamiento clásico y los 2 modernos también funcionan, consiguen los mejores rendimientos. Y hay uno que es un entrenamiento prioritario, que es especializarse en una zona corporal concreta, y este, bueno, pues funciona, pero en la élite. Gente que ya es muy buena y tiene muy bien trabajada toda su musculatura, pues se busca una cierta especificidad mayor en alguna de las zonas corporales intentando mejorar ese rendimiento, ¿no? Y esto es un poco lo que va ocurriendo, ¿no? A medida que nos vamos volviendo mayores y llevamos más carga acumulada, entrenamiento continuado a lo largo de los años, hay una relación inversa entre el volumen de trabajo y la intensidad, obviamente.
cada vez trabajamos menos tiempo, pero a mucha mayor carga, más intensidad, con una mayor velocidad de los ejercicios, con menos tiempo entre las pausas, y para conseguir pues, una puesta a punto pues, más acelerada, ¿no? Entonces al final, pues, en algunos casos se reduce esa carga, ¿no? Pero a veces te llevas la sorpresa que ya acabó su temporada de atletismo con 30 años y te dice, ahora quiero ser triatleta. Y dices tú, vaya hombre, ahora que te tenía bastante bien controlado, te tengo que reconvertir a otro deporte, que es un nuevo reto, por supuesto, y se asume, pero que de alguna manera pues te cambia un poco el protocolo que llevabas trabajado hasta ese momento, ¿no? Y eso hace que esto sea súper interesante. Yo como anécdota os puedo contar que el mayor reto de mi vida fue trabajar con un equipo y en el que trabajamos con decatletas. Entonces fue una locura. A veces yo me acuerdo cuando estaba cerca del mejor momento de competición, que en una semana llegaba a sacar 18 entrenamientos. O sea, 4 días a la semana entrenaba 3 veces al día y los otros días 2 veces al día. Entonces era una carga brutal. Nos volvíamos locos, porque a veces cuando mejorabas las pruebas de fuerza, disminuía el rendimiento en las de resistencia, cuando estaba bien en las de saltos, a lo mejor no estaba bien en las de fondo, y entonces había que buscar cuando estuviera medianamente bien en la mayor parte de las pruebas. Y esto era realmente, si os enseñara de aquella época las planificaciones, las hojas de Excel, de verdad que en su momento hubieran tenido su máxima utilidad, porque había que planificarlo todo, y en la prueba corta, y en la prueba de lanzamiento, y en la prueba de Lisco, en la prueba, no sé, entonces tenías que juntar tantas cosas que de verdad fue donde más aprendí proporcionalmente en esto. Y esto es lo que vemos, ¿no? Todas las cargas que nosotros adaptemos a los entrenamientos, pues dependen del síndrome general de adaptación, de SELI. Y aquí hay una carga, se produce una respuesta y el organismo se recupera. Y como veis, se recupera, pero siempre más de la línea basal. Es decir, si la línea basal estaba aquí, el organismo se recupera y además guarda más energía pensando que progresivamente vas a dar más intensidad y que esto va a ir aumentando a lo largo de los años. Entonces, es lo que nosotros denominamos fenómeno de supercompensación. Entonces, hay un estímulo, hay una respuesta de fatiga, se compensa y se alcanza un nivel anterior, superior, un nivel superior al que teníamos al inicio. Y esto después, si dejamos de entrenar, por supuesto, involuciona, ¿no? Y esta es la forma de que nuestro organismo mantiene ese equilibrio, esa homeostasis. Entonces, aquí vemos, va mejorando el rendimiento, estímulos suaves, veis aquí, esta es la línea de base, y aquí de repente cada vez alcanzamos puntos ligeramente superiores con un entrenamiento al cabo de unos años, ¿no? Y aquí es otra forma de trabajar en la que el entrenamiento, pues a más años mejora el rendimiento, y aquí por ejemplo sería si cada uno de estos picos fuera un año, pues a 3 años, a 5 años, ¿no? Pero a veces el rendimiento, si yo aplico una carga y el cuerpo no se ha recuperado, y aplico otra vez otra carga más alta y no se ha recuperado, lo que está ocurriendo es una fatiga crónica y lo que ocurre es que está reduciéndose el rendimiento y estamos exponiendo al deportista a lo que ya denominamos sobreentrenamiento y es una situación muy perjudicial para su salud, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que os veíais, os enseñaba antes, las supercompensaciones positivas que pueden variar, pues eso, en 3 picos, como veíamos antes, en 5 picos, 5 años, y aquí tenemos la supercompensación negativa que veíamos también, y este es otro ejemplo. Aplico una carga tan bajita que el organismo, pues al día siguiente está recuperado, pero no le supuso ninguna carga mayor, no has hecho nada raro, no has aumentado un poco tu velocidad de paso, ni la duración, ni la frecuencia, y entonces es un estímulo que apenas repercute. Si nosotros la velocidad a la que vamos caminando al trabajo la mantenemos en la actividad, por ejemplo, vamos a caminar media hora y vamos a esa velocidad, al organismo le supone una supercompensación nula, aunque caminemos más tiempo, porque vamos a una velocidad muy baja a la cual nuestro cuerpo ya está acostumbrada, lo cual no supone ningún nuevo estímulo. Entonces, para que el entrenamiento funcione, tenemos que seguir unos cuantos objetivos. Aquí veis, primero variar el estímulo de entrenamiento. Entonces, hazlo a más velocidad, hazlo cada vez con un poquito más de duración, ya veremos cómo lo podemos dosificar, alcanzar el óptimo nivel de ejecución y condición física, para eso están los entrenadores, los preparadores físicos, que la técnica sea la mejor y que tu condición física, como os comentaba antes, contemple todo lo que es nuestro cuerpo, el tren superior, inferior, el core. Es que yo juego al fútbol, sí, pero el tren superior es muy importante porque tienes que saltar, tienes que hacer palanca,
técnica, el core tiene que ser fuerte porque vas a girar el cuerpo para rematar un balón, y todo eso es importante. Entonces hay que entenderlo y hay que estructurarlo, hay que aumentar las cargas también en tren superior, ¿no? O en piragüismo, es que las piernas apenas, claro que hacen mucho trabajo, muchísimo. Yo aquí es que no pongo imágenes porque no tengo los derechos de autor, pero si no os pondría, para mí una persona increíble es Teresa Portela, una compañera vuestra que fue fisioterapeuta. Yo le di clase, también le di clase como graduada en ciencia, como maestra especialista en educación física, y era increíble, y aún la tenéis compitiendo. Y además es una persona encantadora. Y entonces todo eso lo que ha conseguido con un trabajo es perfectamente estructurado. Su entrenador Daniel Braje ha hecho un trabajo increíble. Y además es lo que se mantiene, ¿no? Un trabajo y un rendimiento a largo plazo. Ha sido madre hace poco y ha mantenido ese rendimiento increíble. Con lo cual, para mí, pues es la deportista ideal, ¿no? Es un poco, soy fan, porque ¿qué os voy a decir? Entonces, esto hace que nosotros podamos aumentar la intensidad y reducir el volumen. Cada vez es lo que se llama el entrenamiento en embudo. Cada vez damos menos volumen, pero a más intensidad. Y esa intensidad se ajusta a la de competición o supracompetición, a una velocidad o una intensidad mucho más alta de la competición, ¿no? Y siempre no nos podemos olvidar de cuando vamos a planificar una progresión de cargas para cualquier persona, de los principios generales del entrenamiento. Reversible, una vez que dejes de entrenar se pierde, entonces tienes que hacerle un plan de mantenimiento, periodizarlo. Empezamos suave y vamos subiendo a medida que la temporada y el deporte nos lo va permitiendo. Siempre hay que individualizarlas, aunque trabajemos en deportes de equipo, hay partes, estructuras que hay que individualizar. Y eso es una realidad, porque si le damos la misma carga, imaginaos, en adolescentes, en cadetes de segundo año. Y hay algunos que ya han madurado porque nacieron en enero, pero otros han nacido en diciembre de ese mismo año y las cargas son altas porque los otros llevan un año de maduración. Las cargas tienen que ser continuas, hay que programar los descansos entre sesiones y entre series. Han de ser variados, como os explicaba, para que sigan siendo estimulantes y que el cuerpo no se acostumbre, no se amodorre y de alguna manera siga siendo receptivo a las cargas. Tienen que ser específicos después de aplicar unos test, como os decía, para intentar que de alguna manera pueda irse mejorando aquellas partes que se quedan retrasadas y que siempre supongan una sobrecarga controlada, que haya una supercompensación. Entonces, si nosotros respetamos esto, la progresión es adecuada, evitamos lesiones y al final lo que conseguimos es una buena evolución de esta deportista desde las categorías inferiores hasta su máximo rendimiento en la élite, ¿no? Si nosotros, como os decía, vemos un entrenamiento clásico, pues se estructuraba en macrociclos de 12 a 18 meses, mesociclos de 3 a 6 semanas y los microciclos normalmente solían coincidir con una semana. Y todas estas eran las subdivisiones cíclicas de una programación como las que vamos a ver a continuación, ¿no? Y dentro de esa programación, pues dependiendo del deporte que fuera, pues teníamos una fase preparatoria, imaginaos fútbol sala. En septiembre pues hacíamos preparación general, a mediados de agosto ya empezábamos con una preparación basiquilla y después ya íbamos subiendo las cargas para empezar la pretemporada, las primeras sesiones con un cierto ya nivel de forma. Y una vez que ya era la competición, pues este es un periodo de competición largo, que son 20 clubes a jornada de ida y vuelta, pues son muchas competiciones, muchas sesiones, que al final pues es lo que hay que planificar. Hay que intentar mantener el rendimiento a lo largo de todos esos 38 partidos que vamos a tener a lo largo pues, de una temporada, ¿no? Y esto es lo que también tenemos que ver. Para nosotros, ha sido un problema tremendo este año. Vosotros pensad, nuestros olímpicos, justo en el mes de marzo, estaban ya con un rendimiento increíble, tenían una planificación de entrenamiento que llevan 3 años y 9 meses, pensando ya competir en Tokio ahora en verano, y de repente el coronavirus rompió todo esto. Tu preparación que habías hecho a lo largo de todos estos 3 años y pico con un objetivo al 4.º año, ha parado. Y en muchos deportes, fijaos lo injusto que es que en España ya había clasificado las embarcaciones. Y ahora son los deportistas los que en los campeonatos de España pues tienen que quedar entre los primeros para ocupar esos botes. Y entonces, claro, la persona que calificó el bote se puede encontrar con la sorpresa de que no va a ir a los Juegos Olímpicos porque no es el que quedó primero en ese momento.
Claro, es una filosofía que tiene sentido porque siempre garantizas que esté el mejor en cada momento, pero no es realmente el que calificó ese bote, ¿no? Y de hecho ese inciso, pues veis aquí el periodo preparatorio de unos 3 a 6 meses, el competitivo pues también puede durar de 4 a 6 meses según el deporte, y el periodo transitorio. Hay excepciones, por ejemplo el atletismo o otros deportes en los que hay temporada de verano, perdón, de temporada de verano y temporada de invierno. Y entonces pues hay que hacer como 2 picos. Es relativamente más fácil trabajar en estas situaciones puestas a punto, y después esto lo que nos va dando es un poco la estructura global anual de lo que vamos a realizar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya un ejemplillo de cómo vamos a progresar en las cargas, pues por ejemplo en deportes de combate, fijaos, hasta los 14 años el 60% son cargas generales y solo un 25 o un 40% son especiales, y a partir de que la pubertad ya se ha completado, sobre todo antes en las chicas, pues ya se consigue una preparación general menor y una mayor preparación específica. Y así un poco con los distintos deportes, ¿no? Como se va de alguna manera dosificando, es decir, en general en los primeros años pues una preparación más general, y a medida que se madura pues ya más específica y más concreta en estructuras musculares, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, una forma de trabajar por semana, ¿no? Aquí veis un día fuerte, un día suave, un día fuerte, un día suave, una fase estimuladora y un día de restablecimiento. Esto va bien muchas veces en iniciación. Aquí ya cuando son deportistas de un mayor nivel, pues ya veis que hay un día muy suavecito, un día intermedio, el día más alto a fin de semana, bajan las cargas el jueves y el viernes y se compite aquí el sábado o el domingo. Entonces aquí sería, pues el entrenamiento, nosotros lo único que hacemos lo consideramos como una carga más. Es decir, la competición pues es un entrenamiento de alta intensidad de un día y sería un nivel más o menos como este, ¿no? Y es una forma de irlo llevando. Aquí tenemos 2 picos, intermedio, alto, suave, y la competición normalmente aquí el domingo. Los sistemas estos suelen mejorar, ¿no? Y aquí si lo vemos, pues ya al detalle, carga muy baja, media, alta, lunes, martes, miércoles, carga fuerte el jueves y así. Aquí vemos, por ejemplo, en esta hay una estructura en la que se va subiendo la intensidad y la carga más alta pues es el sábado, ¿eh? Y este, que es el que más me gusta, se dejan 2 días después de haber hecho cargas altas miércoles y jueves, y el viernes y el sábado se hace un trabajo muy ligerito para el domingo a la mañana hacer máxima intensidad porque está ahí organizada la competición, ¿no? Entonces, estos son los microciclos que nosotros deberíamos integrar en cada uno de ellos. Como os comentaba, hay de entrenamiento, de competición, de preparación y de recuperación con las distintas filosofías de trabajo, ¿no? Y pueden ser más o menos especializados o no en función de lo que comentábamos, en qué edad nosotros nos encontramos y cuál es su estado de maduración, ¿no? Entonces, los microciclos se van a ir ajustando a lo largo de la temporada y a lo largo de los años, de ajuste, de impacto, de activación competitiva y de recuperación, ¿no? Yo tengo una pelea muchas veces con los entrenadores porque en categorías inferiores no entiendo el concepto banquillo. ¿Por qué estás en un banquillo? ¿Porque eres malo? No. A esas edades no hay buenos ni malos. A esas edades, yo el concepto banquillo es alguien que ya está muy cansado de que ha entrenado o jugado y le voy a dar un pequeño descanso. Porque con un poco de mentalidad de equipo lo que se hace es, se hace varios equipitos en los que vas metiendo jugadores de distinta calidad y nivel y así todo el mundo pues lo estimulas competitivamente y después sí, cuando ya busques rendimiento pues tienes a los mejores, pero en esa edad no sabes cómo van a progresar, no les has hecho un estudio de maduración y a lo mejor el que es pequeñito o la que es pequeñita ahora, al final va a ser el más alto de todos. Lo que pasa es que lleva un crecimiento retrasado. Y entonces eso es algo que muchas veces no tenemos paciencia para mantenerlo. Aquí ya veis en otros deportes, preparación física, en componentes de la preparación, deportes con pelota, combate y un poco un resumen de cómo se harían esos cambios, ¿no? Y esto es lo que os comentaba, periodo genérico, periodo competitivo, todas las cargas van subiendo, veis, va aumentando el volumen y a partir de un momento dado aumenta la intensidad y el rendimiento cuando se combina aquí, pues imaginaos campeonatos de atletismo de verano, campeonatos de España en el mes de agosto, ¿vale? Podríamos hacer otro pico por aquí, campeonatos de invierno en pista cubierta, ¿no? Y esto pues es un poco la estrategia del club. Este es un deporte en el que hay que subir la pretemporada, en un mes, mes y medio, fútbol, baloncesto, balonmano, y aquí estamos compitiendo a lo largo de toda esta temporada y aquí es donde hay que afinar.
me estoy jugando el ascenso, el descenso, la liguilla, y aquí es donde hay que volver a hacer otro control para ver qué podemos hacer, ¿no? Nuestros equipos, el Celta, el Depor, el Lugo, pues ya veis dónde están. Entonces, en este momento, pues están ajustando estrategias para intentar resolver esta situación, ¿no? Y esto es lo que comentaba, a 2 años, a 4 años va subiendo los niveles y te encuentras con este, que era un ciclo pues a 6 años, pero imaginaos aquí ciclo olímpico y todo lo que habías planificado hasta aquí, de alguna manera ha quedado seccionado, ¿no? Bien, ¿qué hacemos nosotros? Pues tenemos que conocer quién es la persona con la que trabajamos, ¿no? Estos controles iniciales. Seguridad de objetivos, un control médico deportivo, test de condición física en el que hacemos lo que os decía, cómo está su condición física general y la específica del deporte, y ejercicios de temporalización de la temporada de acuerdo con el equipo técnico. Un test de una repetición máxima o 10 repeticiones máximas, que me gusta más porque da un valor mucho más interesante, y a qué porcentaje de carga vamos a trabajar. Entonces, esto es lo inicial. Vamos a hacer unos controles, ¿no? Entonces, programas de entrenamiento, y me voy a ceñir en cómo trabajar pues, con resistencias en intervalos, intermitentes y continuos, ¿no? Que es un poco lo que hacemos en un gimnasio. En el trabajo con resistencia, pues tenemos que, como todo lo que comenté anteriormente, cuáles son nuestros objetivos metabólicos, cuáles son nuestros objetivos de rendimiento, cuáles son nuestros objetivos madurativos, qué grupos musculares son los que más influyen en ese rendimiento y cuáles son los que tengo que prestar especial atención por si se me están quedando algunos retrasados, ¿no? ¿Qué número de ejercicios voy a introducir en cada sesión? ¿Cuántas repeticiones? ¿A qué carga? ¿Y cuál es la relación entre las series? Número de series, descanso entre repeticiones y series, descanso entre este trabajo y lo que veíamos antes, ¿cuándo lo puedo volver a repetir a lo largo de la semana, ¿no? Entonces tenemos varios factores. Aquí ya veis el peso del que voy a mover, el número de repeticiones, la frecuencia, con qué cadencia, son continuos, tienen parada, qué rango articular voy a mover, a qué velocidad lo voy a hacer y la resistencia que voy a mover. Aquí es fundamental que el entrenador y el equipo técnico se fije en con qué técnica está haciendo cada uno de los ejercicios de pesas, por decirlo de alguna manera, o de autocargas, para que esté siempre en la posición correcta, que no esté alterando la posición, la dinámica natural de alguna de las articulaciones, y con esto nosotros podamos tener un problema de desajustes y que esté lesionando al cuerpo, ¿no? El tipo de progresiones puede ser lineales, hay un aumento del peso, y que se acompaña también de las repeticiones. Una forma tradicional escalonada es cuando yo voy a un gimnasio y ya tengo mi planning de mis 10 ejercicios básicos que voy a hacer, empiezo por 8 repeticiones y y con una carga, imaginaos un 50%. Y cuando ya llego a 12 repeticiones con esa carga y lo hago bien durante varios días, subo un 5% esa carga. Empieza costándome a las siguientes 2 semanas al 8 repeticiones, pero cuando yo lo hago muy cómodo, vuelvo a subir un 5%. Y es una forma de subir bastante sencilla y que para novatos se recomienda. Por ondas de repeticiones, empezamos 12 repeticiones con una carga, imaginaos, al 50, 10 repeticiones al 60, 8 al 70, 6 al 80 y aquí volvemos a bajar, ¿vale? Entonces es un regresivo, progresivo. Y porcentaje por peso según el porcentaje de la repetición máxima. Pues si yo en una repetición máxima muevo 80 kilos, voy a entrenar pues con 50 kilos, que es un 60-70% de esa repetición máxima que hice en el test. ¿Cuáles van a ser las pausas entre series y entre ejercicios, ¿no? Aquí ya veis, ¿qué ejercicio escojo? Pues ahí tenéis. ¿Los queréis con autocargas, con el propio cuerpo o los queremos con pesas? ¿En qué posiciones? ¿Cuál es tu nivel? ¿En qué tipo de... cuántos días para la semana tienes para trabajar? ¿Qué es lo que quieres mejorar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Salud? ¿Fitness? ¿O es que estás preparándote para empezar a competir dentro de unos años en pruebas de las que hablamos antes? Medias maratones y pruebas en ese sentido, ¿no? El entrenamiento con intervalos está muy de moda, no es nuevo, o sea, se le ha dado mucha preponderancia recientemente con los trabajos tipo HIIT, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, etcétera, etcétera, pero esto es un trabajo que ya se viene haciendo desde hace muchos años, los años 70, 80 ya se trabajaba. Trabajo con intervalos también es el Farlek. Es un poco aplicarlo a cada una de las nuevas corrientes que hay.
Me gusta el HIIT, me gusta el HIIT. El HIIT va bien, es un entrenamiento concentrado, ya hablaremos, pero hay que tener cuidado con las personas hipertensas. Si tienen, tengo esa mala circunstancia de que también soy un poco hipertenso, y entonces si hago mucho trabajo de tren superior con cargas altas, me eleva la tensión arterial, que es lo que no quiero. Por eso hay que hacer un estudio minucioso al principio y ver realmente dónde le podemos ayudar y no, ¿no? El CrossFit, el Bootcamp y todas estas nuevas corrientes que ya veis que cada año hay esas ferias internacionales que alguien sacó un nuevo método en el que incluye alguna cosa novedosa y al final pues adapta un poco las antiguas normas a ideas nuevas que en algunos casos pues funcionan bien, ¿no? Planificación de grupos musculares, número de ejercicios, especial cuidado con los tiempos de trabajo y descanso. Aquí a lo mejor hay uno básico que son 12 ejercicios en los que vamos a trabajar 30 segundos, descansamos 30, pasamos al siguiente, otra vez 30-30, y la forma de progresar es que al cabo de 2 semanas trabajamos 45 segundos ya y dejamos 15 segundos de descanso hasta llegar a 1 minuto de trabajo y 10 segundos de descanso, ¿no? Entonces van subiendo el número de repeticiones porque lo hacemos por repeticiones a lo largo de la sesión. También se podría tener un número fijo de repeticiones. Esto ya se va estructurando. Y el número de ejercicios, pues en muchas ocasiones se va aumentando cuando ya tenemos una cierta condición física de base muy bien, muy buena, ¿no? Y los intervalos, pues de entre las series, pues vale, una vez que hicimos estos 12 primeros ejercicios, descansamos 3 minutos y los volvemos a repetir. Y cuando ya llevamos muchos años haciéndolo, después de hacer esa primera serie de 12 ejercicios, ya descansamos solo 1 minuto y medio, 2 minutos. Esto hay que tener especial cuidado, sobre todo con gente que empieza, ¿no? Hay varios métodos. El Tabata, pues trabajo 20 segundos, descanso 10, y así voy metiendo los distintos ejercicios en esta estructura. Y después tenemos otros que ya nos incluyen pues otros ejercicios, burpees, bíceps, balones, saltos y los que con poleas, con gomas, y también pueden hacerse las progresiones que nosotros consideremos oportunas. Hay muchísimas, ¿no? Los HIIT pues tienen progresiones de HIIT cortos de 30 segundos, 6-8-6, lo que vimos antes, 20 segundos de intensidad máxima y recuperación de 10, se va aumentando el número de series, 30 segundos de intensidad y las recuperaciones ya más intermedias, y HIIT largos en los que hay 4 series con intervalos de 4 minutos a una intensidad muy alta, 90% de la frecuencia cardíaca máxima, y recuperaciones de 3 minutos al 70%, son de una alta intensidad. Aquí os digo que hay que tener cuidado porque se han registrado trabajos con HIIT que han provocado parada cardiorrespiratoria. Entonces hay que tener mucho conocimiento de con qué persona estamos trabajando, ¿no? Aquí veis, este es un ejemplo que hacemos en clase, en alguna de las prácticas en el laboratorio. Les pongo estos 10 ejercicios y entonces hay un trabajo de 30 segundos y descansan 15. Hacemos un circuito y a mitad, cuando hacemos la transición del ejercicio 5 al 6, hay un control intermedio de pulsaciones, o ya con el pulsómetro, y después terminamos las otras 5 ejercicios, control final de pulso, y aquí lo que hacemos, medimos lo que es también la tensión arterial. Vemos el doble producto, aquí también previamente a hacerlo hacemos un control de pulso y de presión arterial y vemos las diferencias que ha provocado este ejercicio. Es una forma muy sencillita de trabajar, pero que es muy realizable en los gimnasios, ¿no? Hay otra forma de trabajar que podría ser con bicicleta estática tipo Wingate, que es un sprint de 30 segundos a máxima velocidad, descanso 5 minutos, otro sprint y así en 4 series con 5 minutos de descanso. Es un trabajo muy intenso y en función del grado de preparación pues produce unas adaptaciones. Se pueden utilizar pendientes, bicicleta, pesas, elípticas, podemos utilizar bicicletas estáticas, hay todas las formas de trabajar que se nos ocurran y que se integran en distintos circuitos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo podemos progresar, pues ya veis, elíptica, correr, semana 2 metemos distintas variaciones de lo anterior, podemos meter cuerdas, podemos meter distintos trabajos con otros elementos y a lo largo de este tiempo, dentro de una estructura tipo HIIT, la podemos adaptar a varias modalidades o actividades que trabajan distintos grupos musculares y que muchos deportistas da bien. El entrenamiento continuo, tenemos continuo intensivo y continuo variable. Lo importante es establecer un umbral anaeróbico
cuál es el límite a partir del cual se empieza a acumular el ácido láctico en una cantidad inadecuada y que no soy capaz de metabolizar, pero mientras esté por debajo de este umbral puedo estar en mi máxima intensidad. Lo mismo, qué grupos musculares voy a trabajar, qué número de ejercicios voy a hacer, con o sin intervalos de descanso y cómo los hago, de alta, media o larga duración. ¿Qué velocidades voy a utilizar? ¿Hago todo a la misma velocidad o la voy incrementando, ¿no? En el intensivo normalmente son velocidades bajas, se hace a principio de temporada, hay un entrenamiento de volumen superior al tiempo o distancia de competición. Yo siempre lo digo, si yo juego al fútbol y voy a competir 90 minutos, tengo que hacer entrenamientos de un tercio más de la duración, es decir, tengo que entrenar 120 minutos, porque si entreno 120 minutos, garantizo los 90 que son los de la competición. Entonces tengo que trabajar siempre mucho más tiempo en volumen del que dura la competición. Por ejemplo, un corredor de 100 metros lisos tiene que llegar muy bien a 125 metros, porque si corre a máxima velocidad 125 metros, que es una cuarta parte más de la distancia de carrera, garantiza llegar bien a los 100 metros. Entonces esta es la idea, intentar siempre trabajar más para garantizar el tiempo de trabajo de competición. Y el extensivo ya son velocidades elevadas todo el tiempo y el ritmo competición. Son trabajos de series, por ejemplo, los piragüistas, cuando tienen una prueba corta de 500 metros, ya hacen muchas series en los entrenamientos con velocidad real de competición. Y repiten muchas veces esas series precisamente para aumentar su tolerancia al lactato, ¿vale? Tenemos estos métodos, como veíamos el extensivo, de 30 minutos a 2 horas, frecuencias entre 125 y 160, y si le midiéramos el lactato, pues entre 1,5 y 3. El continuo intensivo sería entre 30 y 60 minutos, muy específico, pero llegando a intensidades muy altas, de 190 pulsaciones, alrededor de los 4 milimoles, y el continuo variable en el que hay cambios de ritmo continuados, entre 30 a 60 minutos, quizá un poco más, y son aproximadamente 180 pulsaciones promedio y ya se pueden llegar a los 6 milimoles. Ya veis que la intensidad es muy alta, ¿no? Aquí veis series para fondistas de 3 a 8 series de 4 minutos de descanso con sprint con sprints de 30 segundos cada 4 minutos. Aquí hay carrera 1 minuto, trote 1 minuto para mediofondistas en series y series largas pues para corredores largos. Entonces, como os decía antes, esto se va individualizando. Este es un entrenamiento fraccionado en el que se va trabajando en función de la modalidad deportiva. Y por último, el entrenamiento en circuito pues es uno de los más socorridos, es fácil de trabajar. Los objetivos, como veíamos en los anteriores, tenemos que tenerlo claros. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el rendimiento muscular, salud, mejorar la condición física general, y esta es la primera estructura que tengo que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué grupos musculares voy a trabajar? ¿Qué número de ejercicios y estaciones voy a hacer? ¿Cuánto tiempo de trabajo y descanso entre estaciones y entre series? Y la clave aquí es evitar repetir el mismo grupo muscular en 2 estaciones sucesivas. No hacer, yo qué sé, abdominales y abdominales en la siguiente serie. Entonces, intercalando los ejercicios para dar tiempo a un reposo muscular más organizado, ¿no? Entonces, es importante las estaciones que estructuramos, el orden en las que en las que vamos a participar, como os decía, que evitando que se repita el mismo el grupo muscular. Se trabaja, es muy, muy gratificante porque trabajamos con la mitad del equipo. Tengo un circuito y están 11 jugadores pues en las 11 estaciones que he programado. Y al cabo, la otra mitad del equipo está haciendo otra cosa y después se intercambian las situaciones, ¿no? Es muy motivante. La carga es individual porque nosotros lo que hacemos, pues jugamos con un número de repeticiones y cuando es autocarga, pues cada uno es su peso corporal y se va adaptando a esta estructura, ¿no? Y lo más importante es que al ser tan variado se evita la monotonía. Funciona muy bien. Hay que trabajar alternando distintos grupos musculares y, como os decía, ¿cuál es su objetivo? La fuerza, la resistencia aeróbica, la resistencia anaeróbica láctica, la coordinación, etc. ¿Y cómo vas a trabajar? ¿Por repeticiones o por tiempo? Normalmente se utilizan entre 8 a 12 ejercicios, de 2 a 4 series, una recuperación entre series de 2 a 4 minutos y el trabajo es por tiempo o por repeticiones dentro de esos 45 segundos o el minuto que nosotros los tengamos haciendo esa actividad, ¿no? Aquí veis un poco una estructura. Este es un ejemplo de uno de los que solemos hacer.
trabajas 45 segundos, descansas 15, que es lo que te lleva a cambiar de ejercicio. Pues vamos a trabajar por repeticiones, todas las que seas capaz de hacer en esos 45 segundos. Es muy importante la velocidad, una velocidad media, moderada. No lo hagas a muerte todos los ejercicios, porque entonces sí que cambiamos el concepto del metabolismo que queríamos hacer. Un descanso de 4 minutos y cuando estamos en plena forma, el circuito se va a repetir pues 3 veces. Vamos a hacer tres series, ¿vale? Y este es por último el circuito integral. Todos los sistemas que vimos anteriormente, pues por ejemplo un día elíptica, otro un circuit training con todos estos ejercicios que vamos a hacer tipo HIIT. En la semana 2 vamos incrementando, introducimos cinta, tapiz rodante, el circuit training va aumentando. En la semana 3 vamos añadiendo algunos ejercicios. A mí no me gusta trabajar hasta el fallo, pero bueno, normalmente me gusta más trabajar por intensidades porque a veces el fallo sobreentrena y sobre todo cuando están con material, como aquí veis chaleco lastrado o algo así, no tiene mucha práctica y acaba lesionando. Entonces, bueno, estas cuestiones con cuidado, ¿no? Y por último, en la última semana, pues 4 vueltas del ejercicio, es decir, veis que hay un incremento de las cargas, pero que todo se puede integrar, ¿no? Y lo podemos complicar mucho más, ¿no? Imaginaos que esto es un deportista, pues un corredor, pero imaginaos que fuera un triatleta. Tengo que hacer esta planificación integrando los entrenamientos de bicicleta con los de natación, con los de carrera a lo largo de la semana. Entonces ya serían muchísimos más entrenamientos que salen, ¿no? Entonces ya un poco como consejo final, pues es una pequeña broma que nos hacen. ¿Qué ejercicio sería útil para bajar de peso sin hacer ejercicio? Pues giramos la cabeza a la izquierda, giramos la cabeza a la derecha y haremos así cada vez que alguien nos diga que nos ofrece comida. ¿Vale? Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero no haber sido muy pesado. Yo empiezo a hablar y me embalo y nada, yo todo lo que queráis preguntar, si soy capaz de responderos, os lo encantado. Perfecto, muchas gracias, José Luis. La verdad, a veces, y creo que muy frecuentemente, tenemos que volver un poco a la base, ¿no? Para poder planificar bien lo que queremos conseguir, marcar esos objetivos, individualizarlos y saber, a partir de ahí, depende del tejido, depende del metabolismo, depende de la persona, marcar bien lo que queremos conseguir. No todo es técnica, sino sin fisiología y sin conocer nuestros procesos metabólicos es imposible. Y a veces creo que pasa eso, ¿no? Que hay muchos ejercicios, pero no hay esa parte de planificación. Totalmente de acuerdo. Es que a veces nos olvidamos que estamos trabajando con personas que, imagínate, deportistas de élite. A mí me tocó trabajar con equipos de remo. Y había muchos que eran albañiles, que eran carpinteros navales, y tenían una carga tan alta en su trabajo cotidiano que después cuando llegaba la sesión de pesas le metían también trabajo de tren inferior, de espalda, y dices, pues este ya lo está haciendo todos los días. Descansa esa zona la tiene perfecta. Trabájale el resto. Intenta que de alguna manera el mismo, digamos que trabajo de gimnasio le ayude un poco a reforzar todo aquello que en lo que puede lesionarse, ¿no? Y es un poco trabajar pensando en la persona, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos ha ayudado muchísimo. Yo ya te digo, ya ni me acuerdo, desde el 88 son 32 años en esto y sigo aprendiendo. Cada día sigo aprendiendo cosas y te llevas sorpresa. Y además eso es lo más habitual, porque lo menos habitual es el deportista de élite, del que solo entrena y solo dispone el tiempo para eso y se dedica a eso. Lo más habitual es la otra parte, que es lo que nos viene día a día a la consulta. Claro, claro. Y es lo que te decía. Tú imagínate, yo he tenido deportistas que sacaban 18 entrenamientos por semana. El deporte es sano. Yo ni de broma, ¿cómo va a ser sano eso? O sea, ¿cuándo descansas? Y lo peor de eso es que cuando le dedicas tiempo a tus cosas, tus objetivos, tu familia, y si llevas medalla, sigues con beca, que si no puedes perder y te la has dedicado a tu país todo el entrenamiento 4 años, y eso es un poco triste. Hombre, ahora ya va cambiando, menos mal, se reconoce esa labor increíble, ¿no? Yo por eso te digo que mi ejemplo es Teresa, que yo no sé cómo ha hecho tantas cosas, su día debe tener 48 horas porque es increíble, ¿no? Para mí es fantástica. Sí, es un caso excepcional, la verdad. Ojalá pudiera haber más, pero hay poca gente como ella. Sí, sí. Pues nada, Y si quieren preguntar algo y encantado. por ahora parece que no están formulando. Y luego Bueno, los tiempos de descanso, ¿no? Qué importante, vale. depende del tejido, depende de lo que hagas, qué tiempo de descanso debes dejar, ¿no? Para recuperar. Con los determinados excéntricos o con esta gente, ahora que está tan visto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué trabajo deben de hacer en el descanso? Que ahí es un poco una función vuestra, también recomendarle qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo veo, y curiosamente en alguna de las tesis que dirigía, compañeros vuestros, vosotros como fisioterapeutas, una sesión de 45 minutos manipulando las posiciones en las que estáis, qué descansos deberíais tener, qué medidas de hidratación, cuál sería vuestra higiene postural que vosotros mismos tenéis que trabajarla y hacerla, porque realmente 8, yo imagino hay gente que trabaja 8 horas, que está con todo esto que te estoy diciendo, y me parece increíble cómo no se lesionan más, que seguro que como todo ser humano tiene momentos. Pues es lo mismo que un deportista de élite, es trabajar tantas horas, ¿cómo planificáis esos descansos? Y eso tiene que estructurarse de alguna manera. Y después tienes un fisioterapeuta que hace esas 8 horas de trabajo y a la noche va a hacer 2 horas de entrenamiento en su equipo. Y dices, a mí me rompen los esquemas porque es una carga acumulada brutal. Por eso os decía que hay que individualizarlo. Esto hay que tenerlo en cuenta precisamente para que todo sume. Es como los niños no entrenan, le digo, mentira. Vamos a ver. Los niños en todos los recreos hacen deporte a muerte. Y los partidos de fútbol del recreo son finales olímpicas. Ahí ya veis que dan lo que son. Eso súmalo. Si después los padres somos como somos y lo mandamos a hacer un deporte, va a música, va a clases de no sé qué, por ejemplo, de estadística o de computación, es decir, ¿cuándo es niño? ¿Cuándo juega? Y eso es lo que le estamos quitando, ¿no? Y el juego, de alguna manera, también le permite desarrollar muchas habilidades sociales, condición física, y se lo estamos quitando. Por eso me preocupa tanto esas edades jóvenes, ¿no? ¿Cómo organizamos esa, digamos, la actividad desde esas edades? Para que ningún entrenador, oye, es que el club de enfrente está entrenando 5 días y nosotros solo 3. Digo, no, 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 tú estás haciendo lo correcto. Porque él no está entrenando, está sobreentrenando. Se olvida que ese niño está en crecimiento. Su sistema metabólico tiene que regenerarse y recuperarse. Y no le estás dando tiempo a que se haga adulto. Entonces lo estás de alguna forma quemando anticipadamente. Y eso no te lo van a agradecer. ¿Sabes cuál es el problema? Que esto no es una relación causa-efecto directa. Yo le di mucha carga, la semana siguiente está mal, el padre me denuncia. No. Esto se va acumulando. Pasan los años y a lo mejor el entrenador de infantiles, cuando es cadete de segundo año ese niño, es cuando aparecen las lesiones del exceso de infantiles. Y entonces, claro, no se asocia y la culpa la va a llevar el entrenador del último año, cuando no es él el responsable, todo lo contrario. Entonces, por eso tenemos que trabajar en equipo. Para mí es la clave. Justo. Y sobre todo, de cara a clubes, qué importante es que haya una planificación y un proyecto, ¿no? Que no dependa del entrenador o cada año lo que se lleve haciendo, sino que puedan ir adquiriendo esos hábitos ya a nivel de rutinas, esos propios niños, como su propio cuerpo a nivel de metabolismo, para que esas cargas las vaya asimilando y no cambien drásticamente año tras año, porque es la forma incorrecta de llevarlo a cabo. Sí, sí, por supuesto. Esto es, a ver, un club además es una escuela de valores y de hábitos, generadora de hábitos, igual que en un colegio, ¿no? Entonces, lo que aprendes en el club y se lo enseñas bien, le va a valer para toda la vida. Si sabe cuál es la postura correcta, cómo hay que mover las cargas, porque se las enseñaste en el gimnasio, sabe cómo alimentarse, aunque después no sea un deportista de élite, le has creado unos hábitos, unos valores increíbles, y eso es lo que va a mantener. Y además, la gente que en general suele hacer deporte y lo hace bien, no se suele meter en cosas raras. Anda muchas veces, vamos a echar una pachanga. A mí salir de copas, prefiero un partido de fútbol nocturno o hacemos por aquí unos partidillos. Y entonces, pues eso puede ser interesante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también tenemos que fomentar, que desde la base también esos hábitos y valores se mantengan, ¿no? Y que se enseñen adecuadamente. Sí, creo que tenemos que ser educadores todo en ese ámbito, la verdad. Siempre, siempre, totalmente de acuerdo. Esa es la clave. Para mí es un poco lo que le da sentido a todo lo que hacemos, ¿no? Al final, pues si nosotros no transmitimos y eso no genera algo que se mantenga en el tiempo, pues están perdiendo el tiempo ellos y nosotros. Entonces, por eso tenemos que trabajar en equipo para todos andar machacando y coincidir. El entrenador, el fisio, el médico, los padres en la casa y la misma sociedad, pues un poco permitir eso. Pues hay que crear más campos, más canchas para que hagan ejercicio en la ciudad. Ahora que vienen las elecciones es un buen momento. Mira que hay unos huecos en estos barrios y aquí no vendría mal un circuito para que hagan parkour y hagan todas estas locuras que les gusta hacer, pero es lo que está de moda. O que haya una cancha de baloncesto, una canasta para que jueguen un 3 contra 3. Eso está muy bien. Sí, Y en eso ocasiones también se echa, parece...
Se echa en falta, por ejemplo, en un centro de alto rendimiento o un equipo de alto nivel, sí que hay ese equipo de trabajo, ¿vale? Integrado totalmente, cada uno sabe su parte, pero se integra, se comprometen, uno a veces suple al otro, entre ellos saben cómo proseguir, establecer los planteamientos, las progresiones y conseguir finalmente los objetivos. Y eso no solo en el deporte, es decir, eso debería ser en el día a día y con las personas del día a día. Debería ser ese tipo de abordaje, digamos, ¿no? Porque si no, nos quedamos flojos en muchos ámbitos. Claro, yo esto es lo que veo, ¿no? Los grandes clubes, por ejemplo, el Atlético de Bilbao, San Mamés y todo lo que tiene la estructura del Lezama, y todo eso es una escuela de valores, pero eso se ve, se vive, la sociedad lo entiende, y todo eso se transmite, ¿no? Y entonces, claro, toda la gente que los mismos clubes ya son conscientes de ello. Entonces, ya cada vez, si nos fijamos, las estructuras de los clubes que tienen un cierto presupuesto, que ese es el problema, que no todos tienen presupuesto, todo el mundo, el equipo técnico, planificamos en ese sentido, ¿no? Vamos a intentar que desde la base se trabaje esto, alimentación, hidratación, un sueño increíble, tienen que dormir bien, porque si no todo lo que estamos diciendo no vale para nada. Entonces, ¿cuántas horas de sueño tenéis que mantener a lo largo de vuestra vida? ¿Cómo tenéis que descansar? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer en esos descansos? O sea, no nos podemos olvidar un poco de lo que decías antes, somos educadores siempre. Y eso es la clave, ¿no? Y lo que se hace y se repite, pero sobre todo que lo haces, eso es lo que mantienes en el tiempo, porque si te lo dicen y nada más, no. La teoría, todos sabemos qué pasa con la teoría, la práctica. Totalmente de acuerdo. Pues nada, muchas gracias por todo, José Luis. En A principio vosotros no por hay más haberme preguntas. invitado y encantado de estar con vosotros. Saludos a Nada. todos y cuidaros que esto está feo, ¿eh? Muchas Chao. gracias. A Buen día ti. a todos. Hasta Chao. luego.